Es un gran mito y es una gran mentira que surgió de la alternancia. Fue una manera también muy cómoda del gobierno de Vicente Fox y todavía también del gobierno de Felipe Calderón, echarle la culpa a los gobernadores. Pues como ellos no hicieron nada, como ellos entraron también en la red de cleptocracia y al enjuague, Fox a los 2 meses ya estaba pactando con los priistas, ya tenía de secretario de Hacienda Gil Díaz, tecnócrata aventajado del gobierno de Carlos Salinas y alumno de Pedro Aspe. Todos los gobernadores tienen que pasar por la Secretaría de Hacienda. A ver, esa es la historia del libro. ¿Cómo es que llegan los tecnócratas a tener ya no solamente el poder financiero y económico de las finanzas públicas? ¿Cómo es que llegan a tener poder político? ¿Cómo es que llegan a tener 3 candidaturas presidenciales, las dirigencias nacionales del PRI, las secretarías de finanzas de los estados y los gobiernos estatales? Pues lo logran desde la Secretaría de Hacienda. El músculo de la Secretaría de Hacienda es casi tan importante o más que el de la PGR. Porque en la Secretaría de Hacienda está la Unidad de Inteligencia Financiera, que casi nadie habla de ella, pero esa es el brazo secreto, o los grandes secretos de cómo se maneja y se lava el dinero en México están ahí. ¿Quién es el titular actual del CISEN? Alberto Vaz Vaz, el que fue procurador en el Estado de México con el caso de la niña Polet. ¿Qué era antes de ser actualmente el director del CISEN? El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el de los secretos, ¿no? Por eso surgió lo de Anaya. Es decir, lo de Anaya era una vendetta al interior de la cleptocracia, de decirle y advertirle, tenemos más de lo que aquí está saliendo, ¿no? Entonces, el poder autoritario y casi feudal de los gobernadores se puede expresar de manera mediática y política, pero en esencia, si la Secretaría de Hacienda quisiera, les corta mucho más a los gobernadores o a los estados que dependen mucho de la federación, ¿no? Que no son autosuficientes, sino que están prácticamente subsidiados, ¿no? Y en otros casos, lo que sucede es intentos de rebeldía que bien pueden ser acallados. Lo demostró Salinas. Salinas, cuando gobernó, removió 17 gobernadores. ¿Por qué ni Fox, ni Calderón, ni Peña removieron a ningún gobernador? Pues porque estaban coludidos. De hecho, es un triángulo que es Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas. En la época del gobierno de Alfredo del Mazo, Alfredo del Mazo González, llegaron al Estado de México muchos funcionarios provenientes de Sinaloa. Era el famoso Chilorio Power, que le decían el Chilorio Power ahí en Toluca. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas era una mezcla entre funcionarios que venían de otra tradición, que es la de Sinaloa, y llegaban al reino del presupuesto público, que es el Estado de México. El Estado de México es importante porque es una mina de oro, es un botín, es el presupuesto más grande del país, por población, por obras, por infraestructura, y por supuesto de ahí se amasaron las grandes fortunas que han convertido a los mexiquenses en político-empresarios, como era Carlos Hank. Y del lado de Tamaulipas, la relación empieza a ser más intensa con con Arturo Montiel. Arturo Montiel, que pretendió convertirse en el heredero de Hank. Además, siendo gobernador, Arturo Montiel muere Hank, que es, digamos, el prototipo del cleptócrata mexiquense. Él empieza a tender redes y lazos con Tomás Yarrington. Son contemporáneos. Además, se conocían desde el PRI. Y los lazos no solamente eran políticos, se vuelven lazos empresariales. A tal grado que ahora tienes a
personajes como Baltasar Hinojosa, el actual secretario de Zagarpa, que fue secretario de, si no me equivoco, de Educación en el gabinete de Yarrington y exalcalde de Matamoros y candidato frustrado o candidato perdedor del PRI en la contienda del 2016. ¿Y cómo es que Peña lo hace miembro del gabinete? Porque hay una red de negocios y de trasiego de corrupción que vinculan a Tamaulipas con el Estado de México, y ya el caso más claro es Juan Armando Hinojosa Cantú, la Casa Blanca, el del grupo IGA, pariente de este Baltasar Hinojosa. Entonces ahí vas viendo cómo se teje lo que normalmente el PRI hacía era que bajo el gran paraguas del PRI, todos los grupos regionales más o menos pactaban. Desde la derrota del PRI en el 2000, ya los grupos regionales empezaron a pactar de manera directa, sin la intermediación de la dirigencia nacional del PRI. Y el grupo priista sobreviviente más poderoso fue el Estado de México. Entonces, de ahí surge toda esta red. Y de ahí surge toda esta relación reciente, pues de los 9 exgobernadores priistas que están siendo procesados. Todos coinciden con el periodo de Peña, salvo Yarrington, y un poquito Humberto Moreira, ¿no? Pero todos ellos forman parte de una generación que se creó al amparo de ese modelo, ¿no? De vínculos directos entre el Estado de México y las clases políticas estatales, ¿no?